este corto video voy a intentar darles a conocer unas técnicas que sirven para la desactivación de las personas agitadas o de las personas en crisis. Quizás en unos videos posteriores ustedes encontrarán cómo desactivar, pero una crisis en el interviniente. En esta ocasión simplemente nos vamos a centrar en el individuo. Una de estas técnicas es el desescalamiento verbal. Hay como asuntos que se pueden y otros que no se pueden hacer, y a la par pues yo les estaré contando. Me gustaría comenzar por la historia de los primeros auxilios psicológicos. En la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados empezaron a presentar unos síntomas muy característicos de revivir en sus sueños la experiencia, o de llegar de la guerra totalmente empobrecidos y no narraban, no decían nada. Otros simplemente gritaban, se sentían mal, presentaban llanto constante. Estos soldados en realidad perdían su calidad de vida y perdían pues como su vida productiva para el ejército. Entonces, unos psiquiatras de ese entonces empezaron a pensar en el tema de cómo mitigar o desaparecer algunos de los síntomas que estos soldados estaban presentando. Digamos que uno de los trastornos más significativos para la época era el síndrome de miembro fantasma. No sé si lo han escuchado, pero es que se paraban una mina antipersona o perdían algún miembro y continuaban sintiendo el miembro que ya no está, pero además de sentirlo, sentían el dolor constante y era totalmente desesperante. Entonces propusieron unas intervenciones, lo que ellos llamaron intervención en crisis, para poder remediar un poco estos síntomas. Pasado el tiempo, Henry Dunant, uno de los precursores de la Cruz Roja Internacional, ¿cierto? Entonces, este señor estaba en uno de sus viajes en Italia, en Solferino, y tuvo que presenciar una batalla súper sangrienta en ese entonces, y el señor dijo, bueno, venga, también atendemos, o más bien solo atendemos a los heridos de guerra en sus aspectos fisiológicos, la cortada, el tiro, la hendidura, pero ¿y qué está pasando con las otras heridas, con las heridas mentales, con las heridas psicológicas? Entonces, el organismo de la Cruz Roja Internacional también desarrolló unos protocolos para poder asistir a estas personas de otras maneras. Muchas veces en los desastres naturales o en las emergencias críticas, en realidad no hay heridas físicas, hay otros tipos de heridas y son emocionales, como por ejemplo los sobrevivientes a una masacre. Traigámoslo un poco al territorio, a una masacre colombiana. Los sobrevivientes quedan con secuelas después de haber presenciado la muerte de su comunidad, la violación de sus mujeres, incluso de los espacios y de los territorios que ellos quizás habitaban. Retomando un poco, un psiquiatra de nombre Erich Lindemann aplicó primeros auxilios psicológicos a las víctimas, por ejemplo, del 9/11, de las Torres Gemelas, y empezó a ver pues que estas personas, pasado el tiempo y haciendo el seguimiento, no presentaban síntomas significativos, y algunos ni siquiera presentaban ningún trastorno. ¿Qué es el estrés postraumático? Bueno, resulta que en la investigación que Lindemann realiza, pues en efecto descubre que hay cosas muy importantes en estos sobrevivientes, y son lo que él determinó los mecanismos de afrontamiento internos de las personas que fueron creados a lo largo de su vida. Resulta que no es más fuerte una persona porque vive menos cosas estresantes, sino todo lo contrario, se constituye un poco más fuerte quien ha vivido situaciones vitales un poco más fuertes. Ya teniendo en cuenta esto, quisiera explicarles qué es el estrés postraumático, que no solo aparece en las víctimas de eventos catastróficos, no. En cualquiera de nosotros puede aparecer. El estrés postraumático es un diagnóstico que hace parte del CIE-10 o del DSM-5, que se caracteriza por generar un malestar significativo muy grande en las personas, y entre ellos está no lograr conciliar el sueño de manera tranquila, ya que reexperimentan en las noches
cuando sueñan, los hechos vividos. También depende pues si hay algunos síntomas físicos que hay que identificar, pero el estrés postraumático en realidad sí es un cuadro que debe ser atendido por profesionales de la salud mental, sean psicólogos o psiquiatras. Quizás el protocolo lo que busca entonces es menguar esos o que no lleguemos a tener esos síntomas. De lo contrario, lo importante es quien intervenga realizar de manera inmediata la remisión a un especialista. Pues la sintomatología asociada pueden ser los flashbacks, pesadillas recurrentes, pensamientos aterradores intrusivos, es decir, que de la nada llegan a la persona y le desestabilizan toda su emocionalidad, todo su mundo interno. Cuando tú has sido víctima, por ejemplo, de un desastre natural y entonces, no sé, se cayó tu casa, entonces el estrés postraumático podría manifestarse de una manera hipervigilante, estarías todo el tiempo prevenido, pensando que el mundo se te va a caer encima, quizás porque sientes que va a haber una repetición compulsiva de los hechos que en algún momento te traumaron, te generaron ese dolor. Otro de los síntomas del estrés postraumático son los arrebatos de ira, son expresiones deliberadas o emergencias súper fuertes de dolor y de ira que podrían terminar incluso con la propia vida del sujeto porque puede volverse contra sí mismo la hostilidad. También existían síntomas cognitivos y otros síntomas físicos que en realidad pues no vamos a abordar, sino que es importante entonces en este momento hacer y el primer punto de lo que se debe hacer en realidad es escuchar. Escuchar no quiere decir quedarnos en silencio mirando a una persona todo el tiempo y ya. No, escuchar tiene que ver también con cuestionar, con preguntar. Claro que es súper importante que en el primer momento en que sucedió el hecho, si es un hecho muy reciente, dejarlo divagar en sus ideas, dejarlo que los primeros 10 minutos de la intervención simplemente narre, saque todo eso que está sintiendo, pero lo importante en esta escucha es que luego tú vas a intentar organizar las ideas de la persona. Otra cosa que me parece súper importante y más si el evento es colectivo, propiciar espacios para la simbolización. ¿Cómo así que la simbolización? Sí, que cada persona cree su propia forma de entender, de comentar, de decir qué es lo que está sintiendo, es lo que está pasando. Algunas personas no son buenas para hablar, recordemos eso, pero lo logran hacer escribiendo, sí, dibujando, bailando, de múltiples formas. Y a eso me refiero cuando hablo de simbolización. ¿Y qué genera esto? Pues genera la construcción de otros significados, la construcción de nuevos aprendizajes y de otras formas de comprender lo que pasó. ¿Qué no hacer en ese momento? No ignore, no silencie, no diga que es ridículo, no moralice lo que está pasando. ¿Por qué? Pensémonos un ejemplo de una ideación autodestructiva, de una ideación suicida. ¿Qué nos diría una persona que ignore esto? Lo que usted está haciendo es una pendejada, deje de llamar la atención, pero no, es una persona que está pidiendo ayuda a gritos, entonces hay que intervenirlo. Y el primer punto es escuchar realmente lo que está pasando, no dejar pasar y de alto como, bueno, no pasó nada. Retomo nuevamente, entonces, si bien entonces somos compañeros, podemos ser el profesor, podemos ser el amigo, podemos ser un familiar a quien nos toque atender esta crisis, lo importante es saber hasta dónde es nuestro alcance como personas que no estamos capacitadas para intervenir ya o realizar una psicoterapia continua, un proceso psicoterapéutico mejor. Entonces, remitir siempre. Si, por ejemplo, usted está en un espacio, hablemos de la clase, y hay una activación, una agitación de un muchacho y usted no sabe por qué, porque también pueden ser miedos internos, agitaciones internas de la persona, no tienen que haber eventos externos que la generen. Entonces, nada, avise a los acudientes y active rutas. Hay diferentes rutas de atención. La primera que debe hacer es la ruta en atención en salud. Por ejemplo, acá en Manizales, recuérdenlo, en la clínica San Juan de Dios lo atienden de manera directa, no tienen que buscar al prestador de servicios principal, no. Que es importante no hacer, revictimizar a la persona, incluso engancharse con la persona
Si la agitación es un poco fuerte y está un poco agresiva, no se iguale, en palabras escuetas, no pelee con él, ¿listo? Entonces intente disminuir la agitación. Entre más usted se oponga, entre más usted resista a la agitación, él también más aumentará la agitación y pueden suceder cosas no muy agradables. Por ejemplo, en el caso de docentes con estudiantes, es preparar el aula para que el aula sea un espacio de conversación, de simbolización, en donde puedan converger significados, en donde se pueda expresar. Resulta que las emociones son difíciles de expresar y para las personas en grupos es mucho más difícil, claro, porque consideran que el otro me va a ridiculizar, se va a reír de mí, incluso me va a culpabilizar por lo que estoy sintiendo. Entonces el aula debe ser un espacio propicio para la simbolización. A nivel familiar, a nivel social, es muy importante que se realicen visitas familiares, visitas domiciliarias, incluso para la prevención de esto es chévere crear comités al interior de un aula, al interior de un espacio, unos comités que puedan prevenir, que puedan observar, que estén pendientes de y logren de alguna manera avisar a tiempo, intervenir a tiempo. Créanme que con una palabra ustedes pueden aliviar una crisis y aliviar el sufrimiento interno de una persona. Y fundamental para los docentes, fomentar las actividades de cuidado mutuo entre los estudiantes. La cultura del no me importa, eso no me está pasando a mí, del dejémoslo, pues él es el raro. Entonces nada, cambiar ese chip y proponer una cultura de cuidado mutuo entre compañeros. Estas pueden ser algunas soluciones que podemos implementar en la aula de clase y pueden servir muchísimo. Ahora les voy a hablar del protocolo de desescalada o desescalamiento verbal. En realidad este protocolo es un poco complejo, es un protocolo que se realiza en los espacios psiquiátricos, es para profesionales pues ya en la materia, pero que ustedes lo conozcan les va a servir demasiado y de él pueden aplicar algunas cosas para que logren desagitar o disminuir la agitación de un estudiante. También tengan en cuenta antes de intervenir, asesorarse en saber cuáles son las condiciones reales del adolescente que tienen ahí o del adulto que tienen ahí. Si tiene algún trastorno psiquiátrico de base, la técnica tiene sus limitaciones. Entonces, por ejemplo, con trastornos psicóticos no funcionaría, es decir, que pierden contacto con la realidad, que están como en otro mundo, en otro lugar. Entonces también es importante que sepan qué tipo de estudiantes, qué tipo de personas tienen adelante. Esta técnica también nace para minimizar el riesgo y para evitar algunas intervenciones un poco más fuertes y un poco más complejas, que son las intervenciones físicas como la contención, en realidad contención física, de sometimiento, que también generan otras secuelas. La agitación debe evaluarse. Es importante siempre evaluar una agitación, evaluar si la agitación es moderada, es leve, es grave. Si es grave y hay peligro de que la vida esté en riesgo, lo mejor es llamen a una ambulancia, llamen a alguien que en realidad maneje la técnica o que incluso tenga que hacer una intervención farmacológica en el momento para salvar, o más bien para salvaguardar la vida de la persona que está totalmente agitada. Bueno, también tengan en cuenta que pueden existir algunas agitaciones psicoafectivas que pongan en riesgo, pero la vida de ustedes. Por eso este protocolo tiene, por ejemplo, algunos lugares para ubicarse. Retomando entonces, es importante cómo usted se ubique en el espacio, ¿cierto? Como les decía anteriormente, puede estar en riesgo su vida, las agitaciones psicoafectivas pueden tomar cualquier curso, pueden tomar cualquier rumbo, incluso la agresividad. El protocolo que nos recomienda, mire, siéntese de frente con la persona, tenga una distancia más o menos de 2 metros, ¿sí? Que usted pueda ver incluso si va a realizar un movimiento de sus piernas, si se va a parar, si lo va a querer agredir. ¿Por qué lo decimos? Porque hay algunas agitaciones psicoafectivas o motoras que están acompañadas de un trastorno psiquiátrico de base y ese trastorno puede tener como síntoma la irritabilidad y la agresividad. Entonces, incluso podría despersonalizarse, disociarse y no reconocerlo y agredirlo. En un brote paranoico podría pasar. Bueno, continúo. Estamos frente a frente. Pero si la agitación es compleja y usted quiere salvaguardar su integridad, podría utilizar la forma B o la postura B. Es como
una silla acá y una silla acá, ¿sí? En esta posición, para que usted pueda huir y cerca a una puerta, si es necesario hacerlo. Primer punto, antes de empezar a indagar, antes de decir cualquier cosa, genere empatía. La empatía puede generarse fácilmente, incluso desde el silencio. Usted puede acompañar estando ahí en silencio y quizás el otro pueda en algún momento pronunciar una palabra y esa sea su entrada. O muéstrese tranquilo, muéstrese, como les digo, empático, póngase en su lugar, reconozca que está agitado, reconozca que lo que siente es real, valídelo, valide que lo que está sintiendo es totalmente real. Es importantísimo, se lo sugiero, que cuando usted vaya a realizar la técnica de respuestas simples a las preguntas que ellos están dando, siempre es necesario que cuando estén conversando, usted logre de alguna manera generar algunas devoluciones. ¿Cómo así que devoluciones? Entonces, el muchacho, el adulto agitado, le está diciendo a usted: vea, profe, vea, hermanos, que yo me voy a matar, yo me voy a hacer daño en este preciso momento. Una devolución es: lo que me estás intentando decir es que quieres dejar de vivir, o lo que me estás intentando decir es que ya no quieres estar más con nosotros. Entonces quizás eso, al escucharlo, reduzca de manera inmediata y diga: no es así, es que yo estoy eso de otra manera, estoy súper agitado. De esa forma puede uno empezar a desarticular. Mantenga a la persona lo más alejada posible de usted y en todo momento vigile lo que hay alrededor de la sala. En una ideación autodestructiva, que son las más comunes, nunca lo deje solo, porque en ese preciso momento en que usted lo deje solo puede hacerse daño, pero también vigile lo que hay al lado, porque entonces con un objeto de los que hay al lado puede hacerse daño. Entonces evite, por ejemplo, estar cerca de un vidrio o de elementos cortopunzantes o de elementos contundentes, porque él puede dañarse de esa manera. Incluso si usted quiere ofrecerle agua, quiere ofrecerle algo de beber, no salga. Listo, llame a alguien, hágalo por el celular, hágalo de alguna manera, pero no salga, esté con él. Listo, esté con él todo el tiempo. Y sí, es importante ofrecerle algunos bebedizos, agua, una aromática. Esto puede ayudar a que también se tranquilice. Punto importante: verifique la respiración de la persona que está ahí. Recordemos que cuando estamos agitados y nos hiperventilamos, es decir, que empezamos a respirar un poco más rápido. Eso lo que genera, pues, entonces es una desconexión entre la razón y la emoción. Entonces no vamos a ser razonables. Por ende, es chévere que usted le diga a la persona: bueno, vamos a intentar respirar, lo vas a hacer por la nariz, vas a exhalar por la boca, lo vas a hacer despacio, y eso entonces también va a empezar a reducir la agitación psicoafectiva, la agitación motora de la persona. Evite, por ejemplo, sonreír, hacer gestos de gracia, hacer gestos como de chiste de lo que está pasando, porque para él no es un chiste, para él es algo fundamental lo que está pasando. Evite también mirarlo fijamente a los ojos como si estuviese desafiándolo. No, es algo más tranquilo. Como les decía en un inicio, evite totalmente minimizar lo que está pasando. ¿Listo? Pero lo que usted tiene es una bobada, que es muy, muy común escucharlo en las personas. No, no es una bobada, es una emergencia y hay que atenderla. Por último, pues yo recomendaría, pero ya cuando no esté agitado o si la agitación es colectiva, invitar a otras técnicas más narrativas, de escribir, a unas técnicas más lúdicas, más ligadas al arte, como es pintar, como es manipular, puede ser arcilla, porcelanicrón. Existen otras técnicas, ¿cierto?, que también pueden ayudar a tranquilizar, a reducir la agitación de otras personas en situaciones de crisis colectivas, por ejemplo, en un desastre ambiental. Y en el siguiente módulo entonces ya entraremos a analizar otras circunstancias afectivas y el cuidado emocional, que es importante entonces que también conversemos.